mente es inconstante, ¿verdad? Qué peligrosa es o qué vicio más de poderoso, ¿no? Consigue el diablo y el mundo, ¿verdad? Hacer que muchos no den la honra a Dios, no den a Dios el lugar que le corresponde en sus vidas. Y no dedican el tiempo al Señor como debieran en sus vidas. Luego vienen consecuencias, y cuando vienen las consecuencias no reflexionan el porqué de las cosas. No hay efectos sin causa. ¿Cuánto dicen amén? Las cosas no pasan por casualidad. Dios es un Dios que hace las cosas. En Dios hay bendición ¿y qué más hay? Hay maldición. Y la maldición nunca viene sin causa, dice la Biblia. Toda maldición tiene una causa. A veces Dios la envía. Otras veces nosotros mismos la provocamos. Tenemos que reflexionar constantemente, ¿no? Bien, pero el tema en esta mañana es la manifestación del reino de los cielos. Porque toda la palabra habla del reino de los cielos. Para ello tenemos que comenzar desde el principio, desde el comienzo, porque siempre hay que ir al principio, al comienzo. Y todo desde el principio señala en la misma dirección, hacia Jesús y hacia el reino de los cielos, el reino de Dios. El pueblo de Dios en el principio comienza con un sistema patriarcal, vamos a llamarlo. Vamos a hacer un pequeño recorrido rápidamente. Con un sistema patriarcal. ¿Quiénes fueron los tres patriarcas del principio de la Biblia? Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Abraham es el padre de la fe. Abraham es el que engendra una nación. En tu simiente serán benditas todas las naciones. Vas a engendrar una nación, un pueblo. Engendró una nación, el padre de la fe. Podríamos decir que es un tipo del padre, ¿no? Abraham es un tipo del padre. Después viene Isaac. Isaac es un hijo que recibe todas las bendiciones del padre. Isaac recibe todas las bendiciones del padre. Hay problemas con Ismael y el padre echa de la casa a Ismael para que Isaac se quede y reciba la bendición de Dios. El padre le manda a buscar una esposa para él, a la mejor mujer. Es decir, siempre Isaac representa la bendición de Dios, ¿no? La bendición es del Padre, ¿no? que recibe, ¿no? Es un tipo de la gracia y por lo tanto es un tipo del Hijo, es un tipo de Jesucristo. Amén. El Padre y el Hijo. Y el tercer patriarca de la Biblia es Jacob. Jacob representa a un hombre lleno de torpezas, lleno de debilidades, lleno de problemas en su vida, pero que después, a través de la obra de Dios, se convierte en un príncipe. Amén. En un príncipe de Israel, en un príncipe de su pueblo. Amén. Y por lo tanto, Jacob, podríamos decir que es un tipo del Espíritu Santo, en el sentido de que Dios hace la obra en él y hasta convertirlo en príncipe de su pueblo Israel, igual que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, ese es el comienzo del reino de Dios por estos tres patriarcas. Luego habría que hacer un recorrido por el Antiguo Testamento, que bueno, luego lo mencionaremos. Pero ahora bien, hablar del reino de los cielos es muy complejo, es muy, no sé cómo decirte, el reino describir el reino de los cielos con palabras es muy difícil, ¿no? Dice la Biblia en Romanos capítulo 14 y versículo 17 que el reino de Dios,
dice que no es comida ni bebida. Es decir, no es algo que tú, la comida y la bebida, es algo que lo comes, lo bebes, lo ves, lo gustas, lo aprecias. Es decir, es algo que es visible en el sentido de que los sentidos corporales pues lo pueden gustar, lo pueden ver, lo pueden tocar, lo pueden... Es decir, pero el reino de Dios no es así. El reino de Dios dice que no es comida ni bebida, es decir, no es algo a lo que estamos acostumbrados a ver los seres humanos y a creer los seres humanos, ¿no? Porque los seres humanos creemos ¿en qué? En lo que vemos, en lo que tocamos, en lo que percibimos, en lo que nosotros podemos manipular, en lo que nosotros podemos tocar, podemos hacerlo más grueso, más delgado, más alto, más bajo, de tal medida es decir, lo que nosotros podemos manipular, pero el reino de Dios es algo que no se puede manipular, ¿no? Que no se puede, ni se puede ver, ni se puede tocar, ni se puede describir con palabras. Y por eso el apóstol Pablo decía que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios. Es un reino de paz, pero no la paz que da el mundo. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino como yo os la doy. Justicia, la verdadera justicia, porque la justicia de este mundo está trastocada, está trasnochada y no es la verdadera justicia. No hay justicia en este mundo. No hay justicia distributiva, los políticos no son justos, los jueces tampoco, que deberían de ser los transmisores de la justicia, tampoco lo son. Es decir, en todas las sociedades vemos que no hay personas justas, ¿no? Que no tienen la pesa cabal. Todo el mundo roba, todo el mundo estafa, todo el mundo tiene una doble medida, todo el mundo tiene una balanza falsa, todo el mundo quiere ganar donde no hay, todo el mundo quiere ganar más de lo que merece, todo el mundo quiere tener más de lo que necesita, todo el mundo quiere... es decir, no hay justicia, pero el reino de Dios es un reino de justicia. ¿Cuánto dicen amén? Es un reino de paz y es un reino de gozo, pero de gozo verdadero, no de placeres, no de deleites temporales, no de gustos pasajeros, es un reino de gozo perpetuo y de gozo verdadero. Amén. Así es el reino de Dios, ¿no? Y describir el reino de Dios, como decía, pues es muy complejo, es muy difícil de explicar con palabras. Entonces, en la Iglesia, nosotros, tú y yo, tenemos que entender algo, ¿no? Y es que debemos asimilar y entender y comprender y sobre todo vivir en el reino de Dios y en el reino de los cielos, y que el reino de los cielos viva en nosotros. O sea, vivir en el reino de los cielos y que el reino de los cielos viva en nosotros, y que nosotros seamos como una prolongación del reino de los cielos. La Iglesia tiene que ser una prolongación, como un apéndice del reino de los cielos. O sea, la Iglesia tiene que prolongar el reino de los cielos, y tú y yo, como ciudadanos, si es que somos ciudadanos del reino de los cielos, debemos de prolongar el reino de los cielos y manifestarlo en la tierra. Amén. Quiero decir que el reino de Dios tiene que ser algo real en nuestras vidas. El reino de Dios tiene que gobernar nuestros corazones y, por lo tanto, tiene que gobernar nuestras vidas. Ahora bien, para hablar del reino de los cielos tenemos que ver cuál fue la primera predicación del Nuevo Testamento. El primer mensaje de un profeta, el primer profeta del Nuevo Testamento, ¿quién fue? Juan el Bautista. El último profeta del Antiguo Testamento, ¿quién fue? Malaquías. Y el primer profeta del Nuevo Testamento fue Juan el Bautista, ¿no? Y la primera predicación del primer profeta del Nuevo Testamento, de Juan el Bautista, la encontramos en Mateo capítulo 3, y allí vemos que lo que dice Juan el Bautista dice, en aquellos días
aparece Juan el Bautista, el profeta, dice, predicando en el desierto de Judea, aparece predicando en el desierto de Judea, y su predicación es muy sencilla. Les dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto era como una profecía para el pueblo de Israel. ¿Y por qué era una profecía para el pueblo de Israel? Pues porque el pueblo de Israel, era un sistema de gobierno, porque estamos hablando de un reino. Un reino es un sistema de gobierno, es una monarquía, ¿no? Lo que estamos acostumbrados a llamar un reino, ¿no? Hoy en día ya no hay reinos, quedan muy pocos reinos y hay muy pocos monarcas ya en la tierra, quedan unos pocos, prácticamente se pueden contar con los dedos de una mano en qué países todavía hay monarquía y hay un rey que representa a esa nación. Pero era un sistema de gobierno que no habían visto nunca. Es decir, quiero decir que el pueblo de Israel estaban acostumbrados a tener una figura terrenal que los gobernara. ¿Cuántos dicen amén? Y desde el principio estaban acostumbrados a eso. ¿Por qué? Porque lo primero que aparecieron después de los patriarcas vienen los caudillos. ¿Quiénes fueron los caudillos? Fueron dos, básicamente, caudillos. ¿Quiénes fueron? Uno fue Moisés, ¿y el otro quién fue? ¿Quién fue el otro? Josué. Fueron caudillos del pueblo de Israel, es decir, no les llamaron reyes, eran caudillos, ¿no? Los que guiaron al pueblo de Dios, y cada uno tuvo una función, ¿verdad?, muy importante dentro del pueblo de Israel, y eran los caudillos, eran los que lideraban al pueblo, ¿no? Primero Moisés, luego Josué, y eran caudillos, ¿no? Después de la muerte de Josué, ¿qué pasa? Hay un vacío de autoridad y entonces, ¿quiénes comienzan a reinar? Los jueces, ¿verdad? Comienzan a reinar los jueces porque aparece una generación, dice, que no había conocido a Jehová, que no había conocido al Señor, y entonces se levantan jueces que comienzan a gobernar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Mientras el juez estaba, el pueblo de Israel caminaba bien. Cuando el juez moría, había un vacío de autoridad y el pueblo otra vez hacía lo que bien le parecía. Después de los jueces aparecen ¿quiénes? Aparecen los reyes. Hay un tiempo de reinado, ¿no? Hay reyes políticos, ¿verdad?, que casi con muchas sombras en la historia bíblica, porque casi todos los reyes no destruyeron la idolatría a Baal y cada uno tenía su propia idolatría y constantemente caían en esa idolatría, no derribaban los dioses falsos, no consiguieron derribar los altares a Baal, no consiguieron, es decir, fue un tiempo de sombras en el pueblo de Israel porque no eran reyes conforme al corazón de Dios. Solamente creo que hay uno que dice que fue un rey que hizo las cosas medianamente bien, ¿no? Hay que leer la historia de los reyes de la Biblia, los reyes de Judá, los reyes de Israel, los reyes, ¿verdad? Y ahí vemos que fueron los reyes. Después de los reyes, ¿aparecen quiénes? Aparecen los profetas. Después de los reyes aparecen los profetas. Y los profetas empiezan a guiar al pueblo, a alinear al pueblo, a dirigir y a enviar una palabra, ¿verdad?, que daba dirección al pueblo, que les decía, mira, por ese camino no vayáis, estáis equivocados, ¿verdad? Y hacía volver el corazón del pueblo hacia Dios por medio de la palabra profética, que no siempre es una palabra. Cuando hablamos de profecía, pensamos que es hablar de cosas que van a ocurrir en un futuro, pero la palabra profética no es solamente eso. La palabra profética es la palabra enviada en un tiempo actual para un pueblo que necesita una palabra en concreto. Y entonces los profetas, todos ellos enviaron palabra para ese tiempo. Isaías, Jeremías, Daniel, Oseas, Joel, los profetas mayores, y luego los profetas menores, como son Abdías, Miqueas, Malaquías, Sofonías, Habacuc y todos los profetas menores. Y termina
la historia del Antiguo Testamento y curiosamente hay una secuencia en todos ellos de 400 años, ¿no? Esto es muy curioso. 400 años el pueblo de Israel esclavo en Egipto, 400 años hasta que, ¿no? 400 años en el desierto. O sea, en el desierto fueron 40 años, ¿no? Pero 400 años del tiempo de los jueces, 400 años hasta que llega el final, llega a Malaquías, ¿verdad? Y entonces aparece, como he dicho, el primer profeta del Nuevo Testamento, que es Juan el Bautista, que precede al profeta mayor, que es ¿quién? Yeshua, Jesús, el profeta. Amén. Él es el profeta. Él es el mayor profeta de la historia bíblica, que es Jesús, el Mesías, el enviado de Dios. Entonces, Juan el Bautista estaba anunciando que venía un sistema de gobierno que no habían conocido, que no habían visto nunca, y era el reino de los cielos, el gobierno de los cielos. Es decir, el cielo gobierna, ya no gobiernan los reyes, ya no gobiernan los jueces, ya no gobiernan los caudillos, ya no gobiernan los patriarcas, no, ahora el que gobierna es el cielo. De hecho, Daniel lo dice en una profecía de su libro, y dice, y cuando sucedan estas cosas, no sé qué, no sé cuánto, entonces comprenderéis que el cielo gobierna. Amén. Y por eso hay que mirar al cielo, pero no mirar al cielo para decir, oye, ha salido el sol, qué alegría, ¿verdad? Ya viene el verano, ya hay brillo solar en la ciudad de Lima. Qué bonito el sol. No, hay que mirar al cielo y hay que mirar las señales del cielo. Amén. Y eso es lo que dijo Jesús. Entonces, es el gobierno de los cielos. Y para ellos les dice que tenían que hacer algo. ¿Y qué cosa tenían que hacer? Pues una cosa muy sencilla. Se tenían que arrepentir. Se tenían que arrepentir. Arrepentirse. Porque para entrar en el reino de los cielos hay que hacer una reconversión. Y el que no hace una reconversión nunca jamás podrá entrar en el reino de los cielos. El primer requisito es arrepentíos. ¿Arrepentíos de qué? No solamente de nuestros pecados. Arrepentíos también de ser ciudadanos ¿de quién? De este mundo. Hay muchos cristianos que no se arrepienten de ser ciudadanos del mundo y quieren seguir conviviendo con el mundo, participando de las costumbres del mundo, de la cultura de este mundo, de las vanidades de este mundo. Y eso no es compatible. Hay que arrepentirse de ser ciudadanos de este mundo para ser ciudadanos del reino de los cielos. Amén. Arrepentirse es una reconversión interior, hacer una reconversión interior, porque el arrepentimiento es volverse diferentes, es volver atrás, es cambiar muchas cosas, muchos conceptos, muchos pensamientos, muchas filosofías, muchas tradiciones, muchas cosas que se han ido sedimentando en nuestro corazón y que determinan muchas veces o casi siempre nuestra forma de actuar. Y nos tenemos que arrepentir. Entonces el arrepentimiento implica romper con los moldes pasados, con lo que el mundo nos ha enseñado y con lo que el mundo nos ofrece, con lo que la cultura nos ha enseñado y con lo que nuestros propios temores, ansiedades o preocupaciones nos impulsan cada día. Y cuando eso se produce, es entonces cuando el reino de los cielos puede venir a nuestras vidas. ¿Cuánto dicen amén? Después vemos que viene Jesús. Jesús viene a Juan el Bautista precisamente para ser bautizado por él en el río Jordán, y después de ser bautizado, en el capítulo 4, Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y allí, por 40 días, vence las 3 tentaciones de Satanás, que le ofrecían ¿qué? Fama, gloria, ¿verdad? Y todos los reinos de este mundo. Eso le dijo Satanás. Le dijo, te daré, dice, todos los... ¿Qué le ofreció Satanás? Todos los reinos de este mundo.
¿no? Le llevó a un monte alto, le mostró todos los reinos del mundo, dice, y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús le dijo, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, solamente a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Le quería ofrecer al rey del universo, al creador, al rey, le quería ofrecer los reinos de este mundo. Dice que entonces el diablo le dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servían. Vale. Luego llegamos a Mateo capítulo 4, donde Jesús, ¿qué sucede en Mateo 4? Que Jesús comienza ¿qué? Comienza su ministerio, ¿no? Y dice en el verso 17, dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, ¿qué dijo? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La misma predicación de Juan el Bautista. Y luego comenzó a andar junto al mar de Galilea y comenzó su plan de llamar a los hombres que iban a ser los discípulos y los apóstoles. Y vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro, a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejaron al instante las redes y le siguieron. Después pasó de allí y vio a otros dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, y lo mismo en la barca, con Zebedeo su padre, que remendaban las redes, y les llamó, y entonces ellos dejaron al instante la barca, y a su padre, esto es importante, la barca y a su padre, y le siguieron. Dejaron a su padre, porque Jesús no llamó al padre, Jesús llamó ¿a quién? Jesús llamó a los hijos, porque sabía que el padre era un hombre ya muy anciano, muy afincado en su pesca y en la barca, y a Jesús no le interesaba, porque sabía que no era posible que Zebedeo se fuera con él, ya Jesús sabía. Y entonces Jesús comienza su ministerio, dice, y recorre toda Galilea, enseña en las sinagogas de ellos, predica el evangelio del reino. El evangelio del reino, que consiste en sanar toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron a todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y los sanó a todos. Amén. A todos. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Amén. Entonces, el reino de los cielos viene y nos trae un sistema de gobierno, un sistema de liderazgo, un sistema de administración que es directamente dirigido por Dios y por su Espíritu. Amén. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta algunas cosas ¿no? que son muy fundamentales acerca de este reino, del reino de los cielos. Y lo primero que es que en este reino solamente se puede estar, vivir o participar de él aquellos que han nacido de nuevo. O sea, esto es fundamental. O sea, yo cada vez esto lo tengo más claro. Yo sé perfectamente aquí cuántas personas han nacido de nuevo y cuántas no. Porque en sus vidas hay una evidencia. El que ha nacido de nuevo, en su vida hay una evidencia muy clara de que esa persona ha tenido una verdadera conversión y ha nacido de nuevo. Hay muchos cristianos que no han nacido de nuevo. La iglesia hoy en día está llena de Nicodemos, que conocen las Escrituras. Nicodemo conocía las Escrituras, era un principal entre los judíos, era un principal en la sinagoga, en el templo, era un hombre docto, anciano, conocedor de la ley, conocedor de la Torá.
Era un hombre intachable. Aquí puedes haber personas intachables, pero si no has nacido de nuevo, por mucho que conozcas las Escrituras, no entrarás en el reino de los cielos. Es así de claro y de sencillo. Y hay muchas personas que no han nacido de nuevo, que llevan años y no han nacido de nuevo. El Señor le dijo a Nicodemo, si no nacieres de nuevo, Nicodemo, no entrarás en el reino de los cielos. Es decir, no es un reino donde uno pueda entrar por, no sé cómo decirte, por afinidad, por simpatía, por consanguineidad, por tradición, por gustos, por religiosidad, o por herencia, o por interés. No. No es un lugar entonces donde todo el mundo pueda entrar, sino que hay una condición indispensable y fundamental, y es que es necesario nacer de nuevo. Y uno de los grandes problemas de la Iglesia y de las comunidades nuestras, es que no todos los que están en la Iglesia, no todos los que están en nuestras comunidades o dicen que están en la Iglesia, han nacido de nuevo. Por lo tanto, siempre tienen la tendencia y la concupiscencia y la fuerza y la atracción del mundo y del pecado que les arrastra a volver a las antiguas costumbres, sistemas y formas de vivir. Amén. Yo nací de nuevo una sola vez. Yo me bauticé una sola vez y no necesité más. Ese día mi vida dio un cambio completo, dio un giro de 360 grados. Hubo una metanoia, hubo un cambio de mente, un cambio de corazón. No necesité mucho más. Una sola vez. Un nuevo nacimiento. No es un sistema de arraigo, de afinidad. Es solamente por nacimiento, porque es un nacimiento espiritual. Y eso es lo que muchos no entendemos todavía. Y además de eso, aquellos que son parte de este reino, después de haber nacido de nuevo, tienen que ser formados en un carácter, que es el carácter cristiano. Hay un carácter definido en este reino. En este reino hay un carácter muy definido. Es decir, hay unas formas y hay unos modos de conducta, hay unos modos de comportamiento, y todo esto lo vemos. ¿Ves cómo la Biblia es muy correlativa? ¿Dónde vemos estos patrones de carácter y de conducta? ¿Dónde estábamos? ¿En Mateo qué? En Mateo 4. Después pasamos a Mateo ¿qué? A Mateo 5. En Mateo 5, ¿qué sucede? ¿Qué hay ahí? El sermón del monte. Lo dije el otro día, creo, hace unos domingos. El sermón del monte, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Son 3 capítulos que dura el sermón del monte. Si tú lees el sermón del monte, ahí te darás cuenta de que ahí está todo el patrón de conducta moral, de conducta, de comportamiento, y ahí está el carácter de un cristiano. Desde las bienaventuranzas hasta todo lo que viene después. O sea, ahí está todo el carácter. Ahí está el amor por los enemigos, el no juzgar, el no sé qué, el no ofender, el adulterio, la fornicación, el ayuno, la oración, el amor por los enemigos. Hay un patrón de conductas que está en ese sermón, muy claro y muy definido. En Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, ¿verdad? Todo el sermón del monte nos dice cuáles son los patrones de conducta de aquellos que han entrado en ese reino. Amén. Y que forman parte de ese reino. Si tú eres un hombre que miente, no eres parte del reino de Dios. No has entrado en el reino de Dios. Si tú eres un hombre que adultera o que fornica, no has entrado en el reino de Dios. Si tú eres un hombre comedor y bebedor, no has entrado en el reino de Dios. Si tú eres un hombre o una mujer que no has entrado en el reino de Dios, el que entra en ese reino tiene que comportarse bajo el patrón de conducta de ese reino. Es así de sencillo. Otra cosa es que en este reino no existen enemigos físicos. No existen enemigos físicos.
Anteriormente el pueblo de Israel, y por eso le digo que era un sistema de gobierno diferente, porque anteriormente el pueblo de Israel había estado acostumbrado ¿a qué? A tener ¿qué? Naciones enemigas, contra las cuales tuvieron que pelear desde el principio, desde los egipcios, ¿verdad? Comenzando por los egipcios, luego viene Amalek, luego vienen los filisteos, luego vienen los ismaelitas. ¿Quiénes son los ismaelitas? ¿Quiénes son? Jamás. Entonces dicen, ¿y por qué esta guerra? Porque esta guerra no es de hoy, esta guerra viene desde el principio de la historia. El pueblo de Israel siempre ha estado en guerra. O sea, no se asombren ahora de que todos los pueblos van a ir contra Israel. De todos los pueblos de la tierra se van a volver contra Israel. Y tú miras las noticias y todo, y qué pena los niños de Gaza, y qué pena los niños del Líbano, y qué pena, ¿no? Pero ¿y qué pasa con Israel? No toda la información está manipulada porque hay un principio antisemitismo, que todo el mundo se tiene que volver en contra de Israel, porque está profetizado, porque le quitaré la mano, dice, del sustentador, del fuerte. Y esta guerra va a continuar, no va a parar. O sea, no va a parar. Y lo estamos viendo. Empezó por un pequeño tal Gaza, Palestina, ahora Líbano, dentro de poco empezará con Irán, porque ya con el ataque del otro día, ahora ya Israel está preparando un ataque contra Irán, luego vendrá Siria, no sé qué, esta guerra es desde el principio, porque el pueblo de Ismael era un pueblo que se levantó desde el principio contra Israel. Y así va a seguir, constantemente. Pero Israel ha ganado todas las batallas. Israel ha ganado todas las guerras. Yo no es que sea un defensor de la guerra, pero lo que estoy muy seguro es de que Dios, el Dios de Israel, va a respaldar a Israel en esta guerra. Aunque sea matando gente inocente, pero Dios va a respaldar a Israel en esta guerra. Israel no ha perdido ni una guerra, no ha perdido ni una batalla. Eso mirándolo en términos espirituales y en términos naturales es el país más seguro de la tierra. Tiene los sistemas de seguridad más seguros de toda la tierra, que ningún país lo tiene. Bueno, pero es otro tema. Entonces, para no desviarnos, ¿no? Estaba hablando de qué, de que en este reino no existen ¿qué? Enemigos físicos. ¿Por qué? Pues porque de repente viene Pablo el apóstol y nos dice que en este reino ya no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra ¿qué? Contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, contra enemigos que no son visibles, ni identificables con los ojos, que no es la carne, ni son las personas, sino que es un reino que tiene que combatir contra otro reino que se quiere imponer y hay que desbaratarlo. Entonces, en este reino, tus enemigos ya no van a ser como antes pensabas o eran en tu vida. Ahora los enemigos van a ser diferentes. Son enemigos que no les vas a poder destruir ni vencer con armas humanas ni con fuerza física. No le vas a poder meter un puñete a los demonios, no le vas a poder. Son enemigos espirituales. Es el mundo, es la filosofía de este mundo, es nuestro enemigo, es Satanás, son sus huestes, son sus ángeles, son los demonios, son las potestades diabólicas. Y esa es nuestra lucha. Y en ese reino, pues, no hay enemigos físicos. Yo no puedo pelear, mi enemigo no es ningún ser humano. Yo no tengo enemigos, yo tengo enemigos espirituales. Y tenemos que conocer al enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Algunos dicen, el enemigo cuanto más lejos mejor. Pues yo te digo todo lo contrario, el enemigo cuanto más cerca mejor. ¿Para qué? Para que lo podamos conocer. ¿Cuántos dicen amén?
porque si está muy lejos y no le conoces, entonces te va a poder vencer en cierta manera. Hay que conocer, dice, Pablo decía, porque no ignoramos las maquinaciones de Satanás, del enemigo, del diablo. No ignoramos sus maquinaciones. Y son enemigos que no se pueden destruir con armas humanas, con la fuerza física, con la fuerza carnal, solamente usando ¿qué? Usando la autoridad de Dios. Eso se llama autoridad espiritual. Amén. Tú tienes autoridad espiritual. Mira, a mí hay muchas personas que me demuestran todo lo contrario, ¿no? Que rápidamente, cuando alguien se les enfrenta, se ponen a hacer boxeo, ¿no? Y sacan el palo, y sacan el bate. Ya, hombre, por favor. Yo nunca he tenido que sacar el bate, ni me he tenido que pelear con nadie en mi vida. O sea, y me han afrentado, y se han enfrentado contra mí. Porque hay un arma que no se ve. Yo no tengo que sacar la espada. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro cuando iba a sacar la espada para cortarle la oreja al soldado romano Malco? ¿No? Mete la espada en tu vaina porque el que a hierro mata, ¿no? Y bueno, eso es un... No, pero, o sea, no, a espada morirá. No, hermanos. Autoridad espiritual. La autoridad espiritual no se ve con los ojos, pero la tienen los siervos de Dios, los hijos de Dios, que han entrado en el reino de Dios y que respetan las normas del reino de Dios, las leyes del reino de Dios, las conductas del reino de Dios, y que buscan al Dios y al Rey de ese reino. Amén. Y entonces Dios te da autoridad espiritual. Cuando tienes autoridad espiritual, no alzará su voz en las calles, no gritará, no quebrará la caña cascada ni el pábilo que humeare. Con justicia juzgará. No hay que gritar, no hay que decir, aquí el que mando soy yo. Yo nunca he dicho, aquí el que mando soy yo. Cuando alguien se ha rebelado, nunca me he levantado como, no, es que aquí el que mando soy yo. O si te gusta bien y si no, pues te vas. Como hay algunos que no tienen autoridad espiritual, y como no tienen autoridad espiritual tienen que usar pues un arma tan ridícula y tan, es decir, es que aquí el que manda soy yo. ¿Cómo que el que mandas eres tú? Te doy una patada en el trasero y te mando a... Claro, hermano. Entonces, y por eso dijo Jesús en Lucas 11:20, dice, mas yo si por el dedo de Dios, dice, echo fuera, dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente, ¿qué? El reino de Dios ha llegado a vosotros. Ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, dice, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Amén. Entonces, la lucha no es con armas carnales, con armas humanas, no es con fuerza humana, sino con la fuerza de Dios y con la autoridad de Dios en nuestras vidas. Y por eso dijo Jesús, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Pero quiénes son los violentos? Los violentos en el espíritu. Amén. Otra de las cosas es que en este reino es un reino donde la palabra de Dios tiene que estar grabada en nuestros corazones. Amén. La palabra de Dios. La palabra de Dios. En este tiempo el Señor me está hablando mucho de la palabra, de guardar la palabra, de atesorar la palabra, porque es el núcleo del Evangelio. Es la palabra grabada en nuestros corazones, porque es el verbo hecho carne, el verbo encarnado. Es Él habitando en nosotros, haciendo morada en nosotros. Es Él en nosotros, es su Espíritu en nosotros. Es como lo profetizó el profeta Jeremías en el capítulo 31, Jeremías 31:33, cuando dijo, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor.
daré mi ley en su mente y la escribiré, ¿en dónde? En su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y mira lo que dice después. Dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos le conocerán. Amén. Todos le conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. Este es el ciudadano del reino de los cielos. Este es el ciudadano que tiene la vida de Dios. ¿Y la vida de Dios por medio de qué viene? De la palabra. Porque sus palabras son espíritu y son ¿qué? Y son vida. Entonces, la vida de Dios en este reino viene por la palabra, morando en su corazón, hablando desde lo más profundo de su interior. Y claro que tendremos problemas. Yo personalmente a veces necesito tiempo para tomar algunas decisiones. Necesito tiempo para ejecutar algunas ideas que me vienen, pero yo sé lo que tengo que hacer, porque el Espíritu Santo me redarguye y me revela, y me exhorta, y me presiona, y me dice qué es lo que tengo que hacer. Pero a veces antes tienes que masticar las cosas, ¿no? Y tienes que... Entonces, hermanos, necesitamos conocer el reino de los cielos, como nos lo mostró Jesús. Siguiendo el libro de Mateo, Mateo es un evangelio muy completo. Ahí hay de todo. Está resumida toda la Biblia, prácticamente la encontramos en el libro de Mateo, ¿no? Hay un capítulo que es el capítulo 13. El capítulo 13 de Mateo habla todo ese capítulo, ¿de qué habla? ¿Del reino de qué? Del reino de los cielos. Y habla del reino de los cielos como que es algo que crece, que se expande, que influye. Habla de la palabra del reino, ¿no? De que es como una semilla que el sembrador sale a ¿qué? Sale a sembrar, ¿no? Es una semilla muy pequeña, semejante a un granito de mostaza, pero que crece y crece y crece y se convierte, dice, en un gran ¿qué? En un gran árbol. Es semejante, dice, a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo ¿qué? Leudado. Es semejante a ¿qué? El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello se va. ¿Y qué hace? Vende todo lo que tiene y ¿qué? Y compra aquel campo. Ese es el reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a un mercader que busca ¿qué? Buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, dice, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Amén. El reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar, ¿qué sucede? Que recoge, dice, toda clase de peces. Así es el reino de los cielos. Y así lo describe Mateo capítulo 13. Y al final de ese capítulo dice Jesús algo muy curioso. En los versos 51 y 52. Les pregunta, dice, ¿habéis entendido todas estas cosas? Entonces ellos respondieron, sí, Señor. Y el verso 52 dice, y les dijo, por eso, dice, todo escriba, docto, en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Así es el reino de los cielos. Y por eso muchos cuando llegan a este punto, pues ya no quieren continuar. Hay muchos que cuando llegan a Mateo 13, ahí se quedan. Cuando el Señor les dice, mira, el reino de los cielos es semejante a un hombre que encontró un tesoro. ¿Pero qué hizo aquel hombre para quedarse con el tesoro? Tuvo que vender todo lo que tenía para comprar el campo.
No, es que yo no quiero vender nada, yo no quiero perder nada, vale, gracias, ahí se queda el reino de los cielos, a mí déjame con mi propio reino. Es que es como una perla que un hombre encontró y ya, así es el reino de los cielos. ¿Y qué hizo ese hombre? Fue y vendió todo lo que tenía para comprar aquella perla. No, es que yo no puedo vender nada de lo que tengo. Yo tengo, tengo una casita muy pequeña y tengo un poquito de dinero en el banco y nada, unos pequeños ahorros en la cooperativa de... Ya está, ya, déjame, Señor. No, así no. El reino de los cielos es semejante a una mujer que tomó 3 medidas de harina y lo puso en 3 medidas de harina hasta que todo hubo leudado, las 3 medidas, el cuerpo, el alma, el espíritu. Así es el reino de los cielos. Y muchos cuando llegan a esto y se enfrentan con cómo es el reino de los cielos y qué hay que hacer para entrar en él, dicen, no, wow, a mí déjame de reinos tan sublimes y tan tal que yo tengo mi propio reino y yo manejo mi propia vida. Vale, pues no, ahí te quedarás. Entonces el reino de los cielos, dice, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas de su corazón. Pero debe de estar en nosotros, no es algo externo. Si tú no tienes el reino de Dios en tu corazón, cuando te llegue la prueba, cuando te llegue el conflicto, cuando te llegue la desesperación, cuando te llegue la tristeza, cuando te parezca que no te tienen en cuenta, cuando tus objetivos o predicciones no los alcanzas, a veces hay a veces que todo se pone oscuro y la noche del alma llega a tu vida. Llega a tu vida. Y entonces el reino de los cielos, si es solo algo exterior, pues entonces lo vas a dejar a un lado, ¿verdad? Y no vas a poder enfrentarte a lo que te viene. Pero si es un tesoro que está en tu corazón, ya te vas a aferrar a él y podrás sacar de él todo lo que tienes guardado para la situación que requiere una intervención divina. Porque a veces solamente una intervención de Dios puede ser la salida. O sea, más que la intervención del hombre, más que la intervención de los médicos en medio de una enfermedad a vida o muerte. La intervención de Dios a veces está por encima de la intervención. Claro que sí. Pero hay que tener ese tesoro dentro. Ahora bien, en el reino de los cielos se puede estar o no se puede estar. Se puede estar cerca o se puede estar lejos. Se puede estar dentro o se puede estar fuera. Se puede estar casi dentro, pero no dentro del todo. ¿Sí o no? Sí, hay personas que están casi dentro, pero no están dentro del todo. Meten un pie, ¿ya? Midió 1000 codos y hasta los pies, y midió otros 1000 y hasta las rodillas, midió otros 1000 y el agua le llegaba hasta los lomos, midió otros 1000, ¿y qué pasó? Que era un río que no se podía cruzar sino a nado, decía el profeta Ezequiel en el capítulo 47. Entonces, o estás dentro o estás fuera, no se puede estar no con un pie adentro, y hay personas que están casi dentro, pero no dentro del todo completamente. ¿Y por qué digo esto del casi dentro? Pues porque el casi dentro es un conflicto. Mira, hoy lo vemos en el fútbol y los avances de los últimos años. Vemos que ahora el sistema arbitral ha cambiado mucho, ¿verdad? Y ahora tienen la ayuda ¿de qué? Del VAR, ¿verdad? El VAR es algo impresionante, ¿no? El VAR, ha habido casos en los que todo el mundo cantaba ¡gol! Y de repente va el árbitro, por el pinganillo le dicen el VAR te está llamando, no sé qué, va al VAR y trazan la línea y el balón pues no estaba dentro del todo, estaba tocando todavía no ha sido gol. Y el arquero o el defensa lo sacó de la línea de portería. O un fuera de lugar, que todo el mundo, ¡gol!
y trazan la línea y por una uña, a veces es por la uña del pie, ¿verdad? Trazan la línea, el VAR, y la uña del pie te hace perder el gol y dices, ¡wow! Casi gol, pero no fue gol. ¿Sí o no? Pues así es con muchos en el reino de los cielos. Así es con muchos en el reino de los cielos, ¿verdad? Muchos de repente en sus vidas se van a encontrar cuando estén delante del Señor con la frustración y la decepción del casi me salvo. Casi me salvo, pero no me salvo. Casi entro, pero me quedo fuera. Ay, amigo, el casi. Y el casi existe. El casi existe, ¿verdad? Hubo un rey romano llamado Agripa, ¿verdad? Que cuando Pablo le estaba predicando el evangelio, ¿verdad? Allí en Roma, era un rey romano, le dice, por poco, dice, casi me persuades a ser cristiano. Casi me convences, Pablo. He estado a punto, casi. Pero no. Ahí se quedó con el casi gol, pero no fue gol. Casi me persuades a ser cristiano, pero ese rey nunca fue cristiano. Amén. El joven rico le dice, ¿qué puedo hacer para entrar en el reino de los cielos? Le pregunta a Jesús, ¿y qué puedo hacer para heredar? ¿O qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Pues le dice, pues mira, esto ya. Y dice, pues todos los mandamientos los he guardado de mi juventud. No robarás, no mentirás, no adulterarás, no dirás, no, o sea, todo esto lo he guardado de mi ¿qué más me falta? ¿Verdad? ¿Qué más me falta? ¿No? Y entonces, para heredar la vida eterna, ¿no? Tenía casi todo. Lo tenía casi todo. Era un casi gol, lo del joven rico, un casi gol. Pero cuando Jesús le dice, pues vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme. Y él entonces, oyendo esto, dice que se fue ¿cómo? Se fue triste. Y al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, ¡ay! ¡Cuán difícil! ¡Qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos! Amén. Casi. El joven rico casi entró, casi gol. Pero vino el VAR, ¿verdad? El VAR le dijo a Jesús, no, una cosa le falta. Vende todo lo que tiene y entonces dáselo a los pobres que me siga y entonces ahí sí meterá el gol completo. Pero porque no quiere hacer eso y tiene muchas posesiones y ama más las riquezas que a Dios, aunque ha guardado todo desde su juventud, no entrará y se quedará fuera. Y así fue, ¿sí o no? Casi. Hay otro ejemplo. Un intérprete de la ley, un escriba, le pregunta a Jesús, toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay otro mandamiento mayor, le dijo Jesús. Entonces el escriba le dice, bien has dicho, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y que no hay otro fuera de Él. Y el amarle a Él con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, con toda la fuerza, y amar al prójimo es más que todos los sacrificios y que todos los holocaustos. Entonces Jesús, viendo que había respondido bien o sabiamente, Marcos 12:34, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, Marcos 12:34, le dijo, ¿qué le dijo? No estás lejos del reino de Dios. Casi
casi gol, pero no fue gol. No estás lejos del reino de Dios, pero le dijo, no estás lejos, pero aún no estás dentro. Estás fuera todavía. No estás lejos, estás cerca. Estás muy cerca, le dijo Jesús, pero no estás en el reino de Dios. Y luego dice, lo que me llama la atención, dice, y ya ninguno osaba ¿qué? Ya ninguno le quería preguntar nada a Jesús. Ya decía, no, este me va a agarrar al vuelo. O sea, no hay quien le diga nada, no hay por dónde cogerle a Jesús. ¿Cuánta gente vino a probar, a tentar a Jesús? Ya al final Jesús siempre el bar siempre estaba ahí para avisarle a Jesús, el Espíritu Santo, para decirle, no estás lejos, una cosa te falta. ¿No? O sea, siempre, casi, pero... Entonces, hermanos, el reino de los cielos, ¿verdad?, está en nosotros. Tiene que abarcar todo nuestro ser. No es que estoy cerca. No, pero no quiere decir que estés cerca, tienes que estar dentro. No es estar cerca, es estar dentro. No es oír, no es creer solamente, es obedecer. No es saber que Dios hace milagros, no, es experimentar los milagros de Dios. Amén. No es saber que Dios tiene el poder, no, es experimentar en tu vida el poder de Dios. Amén. No es saber no es oír, es experimentar, es creer, es practicar, es vivir, es entender, es comprender el reino de Dios. Porque el reino de Dios abarca todo, absolutamente todo. Y cuando el reino de Dios está en nosotros, tiene que abarcar todo nuestro ser, toda nuestra forma de vida, todo nuestro carácter. Tenemos que saber quiénes son nuestros enemigos y cómo pelear contra ellos. Porque el reino de Dios, dijo Pablo, no consiste en palabras, sino en ¿qué? En poder de Dios. El reino de Dios no consiste en palabras. Cuando fui a vosotros, decía Pablo, no fui con palabras persuasivas de humana sabiduría, ni con filosofías, ni con... No, fui a vosotros con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no está fundada en la sabiduría de los hombres, en las filosofías de los hombres, en las religiones de los hombres, sino en el poder de Dios. Es así. Entonces, hermanos, iglesia, nos falta mucho. Hay muchos que están en el casi gol. Casi gol, pero no fue gol. Qué pena, ¿verdad? Perdiste el partido. Perdiste las eliminatorias. Porque el VAR detectó que algo había ahí, que había una tacha, que había una falla, que había un error, que había algo que te dejó en el casi, pero... Y todo el mundo canta gol, ¿verdad? Todo el mundo canta gol en el estadio. ¡Gol! Y de repente escúchame, y el árbitro empieza a hacer... Y los jugadores, y todos se acercan y le quieren imponer, y el árbitro... Se pone frente a la pared a mirar la pantalla, ¿verdad? Está 4 minutos y toda la gente expectante en el público, en la televisión, a ver qué dice el árbitro. Y después de la pantalla dice: ¡penal! ¡Ah! O gol al centro del campo, ¿verdad? Casi. Lucas 17, estamos terminando, capítulo 20, 17, versículo 20. Dice: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios,
les respondió y le dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está en vosotros, entre vosotros. Amén. Y luego, bueno, y si lees lo que dice después, y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los hijos del Hijo del Hombre y no lo veréis, y os dirán, helo aquí o helo allá, no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban. Así estamos hoy, edificaban, no sé qué, mas el día en el que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y la destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, dice, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, dice, no descienda ¿a qué? A tomarlos. El que esté en la azotea y tenga su... No, espera, Señor, que tengo que ir a recoger mis cosas, que tengo que ir a recoger mi... No, o sea, tienes que salir corriendo. No puedes decirle al Señor, espera, Señor, que tengo que ir a recoger esto, que tengo que recoger aquello, que tengo que hacer la cama, que está sin hacer, que tengo que lavar la loza, que tengo que poner una lavadora. El Señor ya, pues vete y quédate ahí con tus... ¿no? Porque dice, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. El que esté en el campo, asimismo, dice, no vuelva atrás. Dice, acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. Esto es muy curioso. Estarán dos en una cama, hombre y mujer. Espero, pues bien, ¿no? Espero que sea hombre y mujer. Que no sean, ¿no? Vamos a ver, ya. ¿No? Estarán dos en una cama, no sabemos. Dice dos en una cama, no sabemos el sexo. Dice, estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro. Habla los dos en el uno y el otro. No dice la otra. El uno y el otro. Dice, pues podría haber dicho el uno y la otra, ¿no? O la otra y el uno. No, dice el uno y el otro. Habla en masculino, el uno y el otro. Pero bueno, vamos a interpretar que ¿no? El uno será tomado y el otro será dejado. Luego dice, dos mujeres estarán moliendo grano en el campo, ¿verdad? Estarán moliendo juntas. Dice, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Y él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí también se juntarán las águilas. Amén, hermanos. Entonces dice que el reino de los cielos no viene con advertencia, no viene con, no voy a decir, no, el reino de los cielos viene en tal fecha, no, el reino de los cielos, dijo Jesús, está entre vosotros, en vosotros, entre vosotros, es decir, en medio de vosotros. Amén. Amén, hermanos. Vamos a orar Mateo capítulo 6, 9 y 10, la oración de Jesús, el Padre Nuestro, que dice Mateo capítulo 6, versos 9 y 10. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Amén. Esa tiene que ser nuestra oración. Señor, venga a mí tu reino. Pero no es que venga a mí, el reino ya está. No hay que seguir orando, no pidiéndole al Señor, Señor, venga a tu reino. O sea, no podemos pasarnos toda la vida. No, por eso Jesús dijo que cuando oréis no seis vanas repeticiones. No tenemos que estar repitiendo. Sí podemos decir hoy un día, venga a tu reino hoy a la iglesia, desciende lo que es tu reino, pero el reino de los cielos ya está entre nosotros. Solamente que hay que entrar en él. Hay que entrar.
Esa es la decisión. Y para entrar, las condiciones ya las hemos dicho: arrepentirse, nacer de nuevo, etcétera, etcétera. El reino de los cielos, el tesoro, la perla, la red, no sé qué, no sé cuántos. Ahí están las condiciones para entrar en el reino. No es entrar en una denominación religiosa. Hay muchos que solamente entran en una denominación religiosa y ahí se quedan toda su vida, ¿verdad? Igual cuando venga el Señor, el uno será tomado, ¿verdad? Estarán dos ujieres en la puerta, el uno será tomado y el otro será dejado, no sé. Tengan cuidado, ujieres. Por estar en la puerta no quiere decir que hayan entrado en el reino de los cielos. No tengo nada contra los ujieres, ¿no? Estoy poniendo ejemplos un poco para no ser tan incisivo, ¿no? Pero esto es muy importante, lo que estamos hablando hoy, ¿verdad? Entender la dimensión, lo que es la manifestación del reino de los cielos. Amén. ¿Tú ya has entrado en él? ¿Has entrado o te has quedado fuera? ¿O el VAR te ha detectado que has cometido alguna infracción y no has entrado como debía, porque le pegaste un codazo, porque tropezaste, porque... No, el VAR está ahí, el Espíritu Santo te va a detectar. Hay que entrar vestido de bodas, no se puede entrar... El VAR le detectó al que entró en la fiesta de bodas, ¿qué le dijo? Amigo, ¿qué haces aquí sin estar vestido de bodas? ¿No? Le dijo: sal fuera, aquí no puedes estar así vestido, o te vistes bien o te doy una patada en el trasero y te vas para afuera, ¿no? Le detectó: ¿qué haces aquí? Le llamó amigo. Le dijo Jesús: amigo, ¿qué haces aquí sin estar vestido de bodas? ¿Estás vestido de bodas? ¿Estás vestido de bodas? ¿O solamente te vistes de bodas cuando te invitan a una ceremonia de un matrimonio? Y entonces, ahí me he visto de bodas, me pongo el mejor terno, me maquillo, me pongo guapa, no sé qué, pongo el vestido de no sé qué, no sé cuánto. Pero hoy cada día, hay que estar vestido de bodas cada día. Amén. Aunque vayas con un harapo, aunque vayas con un saco o con una, no sé cómo decirte, con una chilaba con unas chilabas y con un saco como un costal de pataparte, no sé cómo decirte, como una túnica. Pero vestido de bodas en tu corazón, amén. Vestido de bodas en tu interior, vestido de bodas, limpio en tu interior, arrepentido, nacido de nuevo, amén. Eso es entrar en el reino de los cielos. Hay muchos que no han entrado, Venga a mí tu reino, amén. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Que se haga tu voluntad, Señor, en mi vida, como en el cielo, también en mi vida, en mi casa, en mi hogar, en mi familia, en mi vida. Amén. Venga a tu reino, Señor.